las dudas que haya algo. Entonces les decía que, esperen un poquito, que toqué un botón que no tenía que tocar. Ahora sí. Muy bien. Les decía, chicas y chicos, entonces, de que el tema principal era la constitución del psiquismo y hacía un aporte también el texto en relación a la producción de la subjetividad. ¿Ok? Y entonces aparecía la diferencia entre uno y otro, pero después todo lo que desarrollaba el texto tenía que ver con la constitución del psiquismo. Y en esa constitución del psiquismo, primero les pregunto, ¿les quedó claro la diferencia entre la constitución psíquica y la producción de la subjetividad? Sí, profe, me entendía bien. Y a ver, ¿pueden a lo mejor decir cuál sería esa diferencia? Que la producción está basado en el momento sociocultural y el otro el momento en que haya pasado. O sea, como que la primera, yo había notado primera experiencia de satisfacción. Sí, pero la primera experiencia de satisfacción vendría a ser una de las operaciones que constituyen al psiquismo. Así, la diferencia entre uno y otro es que la constitución psíquica es general, podríamos decir. Es decir, que más allá de la cultura, donde un niño o una niña nace, más allá de la condición social, más allá del momento histórico, para que haya una constitución del aparato psíquico, se necesitan ciertas operaciones. Si no se dan esas operaciones, tendríamos alguna falla en la constitución de ese aparato psíquico, ¿no? Y esa falla sería irreversible. ¿Se acuerdan cuando decíamos lo de las estructuras clínicas que veíamos en la clase hace 15 días atrás? Tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, cuando hay una falla grave, la estructura puede ser, por ejemplo, una estructura psicótica. Y eso es irreversible, no es que se puede pasar de una estructura psicótica a una neurótica. Entonces, eh, la constitución sería aquello que acaece, que sucede, más allá del lugar donde alguien nace y que son necesarias esas operaciones. En cambio, la producción sí, son los efectos, como decía, creo que fue Paula, me parece que dijo, son los efectos de la cultura, del momento histórico, de la sociedad, en ese constituirse psíquicamente. Y en el texto decía, o el video decía que son 3 operaciones para que haya constitución psíquica, para que haya estructura del aparato psíquico. ¿Recuerdas cuáles son? La primera, la experiencia La primera vivencia, de la satisfacción. muy bien. Yo digo las 3 y después, díganme las 3 y después decimos, aunque sea un poquito de algo en relación a ellas. Entonces, la primera vivencia de satisfacción es una, la otra, ¿No es la huella mnémica, algo así? esa tiene que ver con la primera vivencia de Ah, satisfacción. está relacionada, claro. El narcisismo y Edipo. Muy bien, exactamente, Valentina. El narcisismo y Edipo. Esos serían como los 3 acontecimientos fundantes del aparato psíquico, ¿no? Que son sumamente importantes. La primera vivencia de satisfacción es lo que da cuenta de cómo alguien pasa, es decir, cómo el ser humano, podríamos decir, pasa de la necesidad a ser un sujeto de deseo. De eso da cuenta la primera vivencia de satisfacción. ¿Okay? El ser humano es el único sujeto de deseo. El animal vive en el plano de la necesidad, no en el deseo. ¿No? En cambio, el sujeto humano vive desde el deseo. ¿No? La necesidad indudablemente está, pero lo interesante de nosotros es que nos movemos a partir del deseo. ¿No? Y esa primera vivencia de satisfacción es la que nos constituye de ese lugar. La segunda tiene que ver con el Y narcisismo. Sí, Valentina. no, que siempre hay alguien que satisface ese deseo. Decía. Claro, en realidad esto que decís vos está bueno porque me permite aportar también de que sin otro no habría un sujeto que se constituye del deseo.
Si nosotros nos constituimos del deseo porque hay otro que interviene para que podamos constituirnos. Es decir, en todo el trayecto de la constitución psíquica es sumamente importante el otro, ese otro que cumple esa función, ¿no? Materna, paterna, y que si no estuviesen, no podría estructurarse tampoco el aparato psíquico. Esas operaciones son del otro, en definitiva, ¿no? Que tienen un efecto estructurante sobre el niño o la niña, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo segundo, decíamos, el narcisismo primario. Ahí hablaba del narcisismo primario. Si hay un primario es porque después también hay un secundario, pero en este caso estaba hablando del primario, que da como efecto la constitución del yo, ¿no? Recuerdan que el aparato psíquico de Freud, la segunda teoría, implica el ello, que es innato, lo traemos al nacer, y luego el yo y el super yo. Entonces, el narcisismo primario permite esa constitución del yo. Por eso es tan importante el narcisismo primario. Vieron que el narcisismo, yo no me acuerdo si lo decía en el video, pero siempre tiene como mala prensa, ¿no? La cuestión del narcisismo, porque se confunde este narcisismo primario que es constitutivo con los trastornos del narcisismo, ¿no? Que tiene que ver quizás con esas personas que por ahí no pueden salir de sí mismas, etc. Pero los trastornos narcisistas es porque no hubo una buena constitución de ese yo. Algo falló allí, pero es importante que esté, si no, no habría yo. Y el tercero, que es el complejo de Edipo, o allí aparece la cuestión de Edipo, tiene que ver, es constituyente en la medida que también como heredero del complejo de Edipo se constituye el superyo. Y también es importante porque después, a partir de ese atravesamiento del complejo de Edipo, aparece lo que Lacan va a llamar el proceso de sexuación, es decir, que es el proceso mediante el cual se van construyendo y hay una posición en relación a el goce. Y después va a permitir en la adolescencia, que es lo que vamos a ver la semana que viene, esta elección de objeto por fuera de la familia, ¿no? Un objeto exogámico. O sea, bueno, eso en resumida, así muy cortito, el recorrido que ustedes hicieron. Entonces, ¿hasta ahí estamos? Sí, Sí, profe. Sí, profe. sí. Bien. Y la gente que está, no los veo a los que están allá los que están allá apagaron la cámara, los que están ¿cómo es? En la institución, ¿están por ahí? Sí, Ya los profe, veo. la cámara está prendida. ¿Cómo? Que la cámara está prendida, lo único que Bien. no se ve la imagen. Y no se los ve a ustedes. No, sí, nosotros acá tenemos habilitada la cámara. Claro, pero se ve que no las refleja a ustedes. No, se ve que no. Voy a saber. Ahí sí, no sé qué pasó. Profe, yo recién me uní. No sé si ya tomó asistencia. Sí, ya tomé, pero los que, como les digo siempre, los que se integran más tarde se quedan un poquito después, así les tomo al final de la hora. Mira vos, la otra vez se los veía allá, los que estaban allá en la institución. Debe haber alguna falla ahí en la cámara. Bueno, entonces, a partir de esto, chicos, vamos a abrir un poco el texto de hoy, ¿no? Que son las etapas psicosociales de Erik Erikson. Y entonces ahora les pregunto también, ¿pudieron leerla? ¿Cómo hicieron el recorrido con el texto? A mí este tema me complicó bastante entenderlo, mucho más que otros textos que ha dado, me pareció más complejo. Ajá, bien. Sí, puede ser que tiene un poquito más de complejidad ese texto. ¿Los otros tuvieron la misma experiencia? Sí, a mí también me pareció complejo. Como mucha información Ajá, de una. bien. Sí, está como muy más detallado y explica cada etapa como decirlo, el crecimiento. Claro, sí. La idea es tener un poco, el texto les hace como un recorrido de las distintas etapas, ¿no? Del desarrollo, desde la perspectiva de Erik Erikson, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir haciendo una pequeña introducción para ver algunos conceptos y después hacemos una síntesis de cada una, si ustedes también ¿Tienen el texto ahí ustedes con ustedes? Sí, sí. Sí, profe. Entonces podemos ir, Sí, profe. si ustedes marcaron algo, lo que sea, me pueden ir preguntando y vamos haciendo algún recorrido para que después ustedes me van diciendo si les queda un poquito más claro, ¿no? En el texto. Voy a compartir pantalla para que nos ayude. Apagué mi cámara. Ahí está. Para que nos ayude las diapositivas. ¿Están viendo, chicos, lo que les estoy mostrando? Sí, Sí se ve. sí, profe. Ahí está. Bueno, entonces, vieron que hago referencia, a mí me gusta siempre hacer referencia al título de un texto, porque siempre, como saben ustedes, el título siempre hace referencia al eje central de lo que se va a desarrollar, ¿no? Y fíjense que acá dice el Erikson. Erikson viene del psicoanálisis también. eh, Fue discípulo, podríamos decir, de Freud, y luego construye estas etapas psicosociales. De alguna forma él quiere complementar las etapas psicosexuales de Freud. Como ustedes verán, ahí en el título dice psicosociales, es decir, que está hablando de la influencia de lo social en la constitución del yo, en este caso. Hace mucho hincapié en el yo, Erikson. Y entonces, bueno, después dice el diagrama epigenético del adulto, porque la última parte termina con la cuestión del adulto, ¿no? Pero en reiteradas ocasiones el texto de Bourdignón, que es el que escribe, hace referencia a esta diferencia entre Freud y Erikson, y haciendo también alguna referencia de que las etapas psicosexuales de Freud las tiene en cuenta, pero quiere hacer más énfasis en la cuestión social. Cuando hablamos de desarrollo en el psicoanálisis, siempre hay que tener en cuenta que este concepto de desarrollo supone como condición necesaria lo biológico, pero como condición necesaria pero no suficiente. Es decir, que el desarrollo biológico va a necesitar de la intervención del otro, esto que decíamos anteriormente, como necesaria. Así que es necesario que exista un otro para que alguien pueda hacer este recorrido, esta estructuración del psiquismo. Sin ese otro no podría haber un sujeto humano. Entonces, desde ese lugar vemos desarrollo, ¿no? Es decir, que por un lado la condición necesaria, que es lo biológico, y a eso se le suma la condición suficiente, que es este vínculo con el otro. Esto nos permite pensar, y todo lo digo sobre todo desde Freud, no desde Erikson,
lo traigo desde Freud, que para el psicoanálisis hay 3 tiempos en el desarrollo, ¿no? 3 tiempos. Uno que se denomina tiempo cronológico, que es el tiempo que va desde el nacimiento hasta, bueno, lo que cada uno tiene de edad y va a ir teniendo. Es decir, lo que nosotros llamamos como nuestra edad, que es irreversible. Así que la edad que tenemos, la tenemos, ¿no? Nadie puede cumplir años hacia atrás, aunque ilusoriamente quiera hacerlo, ¿no? Pero en definitiva, tenemos una determinada edad y eso tiene que ver con el paso por el tiempo, ese tiempo que nos atraviesa. El otro tiempo sería el tiempo madurativo, que es el tiempo que tiene que ver con la maduración, ¿no? El desarrollo orgánico que está relacionado con la maduración que va teniendo el ser humano, ¿no? Ejemplo, un niño, no le podemos pedir a un niño que a los 2 meses camine, porque más allá de que hagamos algo para que camine, el chico madurativamente, su sistema nervioso central no le va a permitir. Entonces, a ese se le llama tiempo madurativo, que también es irreversible, ¿no? Porque se va desarrollando, pero no va hacia atrás, ¿no? Siempre va hacia adelante. Bueno, generalmente llega a un punto máximo el desarrollo y luego las funciones también se van deteriorando. Y lo último, que es la parte donde decíamos que es la condición suficiente, sería el tiempo lógico, ¿no? El tiempo lógico son los procesos psíquicos que cada uno realiza y que son singulares, pero tiene la particularidad de ser reversible. Es decir, que puede ir hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. Por ejemplo, si alguien tuvo un suceso traumático a temprana edad, eso puede quedar como una huella anémica, como decíamos en la primera vivencia de satisfacción, puede quedar como una huella anémica, es decir, algo que queda grabado en la memoria, puede quedar ahí y quizás eso en la adolescencia puede volver a mirarse y significarlo desde un lugar diferente. Es decir, darle otro sentido a ese acontecimiento que se vivió. Entonces esto significa... ¿Cómo se llama, profe, ese tiempo? Tiempo Perdón que se me lógico, cortó. porque es un tiempo Gracias. subjetivo, ¿no? Un tiempo del aparato psíquico, si ustedes quieren. Entonces hay muchos acontecimientos que nosotros podemos resignificar. En eso trabaja la terapia generalmente, ¿no? La terapia trabaja sobre estos tiempos lógicos. O también se pueden pensar, no sé, los aprendizajes. Vieron que todos tenemos tiempos distintos para aprender. Hay quienes a lo mejor tienen un tiempo más corto, otros más largos, y esos serían los tiempos lógicos del aprendizaje, que no es mejor ni peor, porque cada uno, esos tiempos lógicos son singulares, que están sostenidos por el desarrollo y por el tiempo cronológico, ¿no? Pongo otro ejemplo. Si a un niño de primer grado le queremos enseñar ecuaciones, indudablemente, salvo que sea un niño superdotado, ¿no? No lo va a poder hacer porque no tiene ni la edad ni el tiempo madurativo para poder hacer ese aprendizaje. Entonces, podemos pensar que hay una estructura básica que es lo biológico, pero sobre eso se constituye lo psicológico. Y vuelvo a esto, que es la condición necesaria siempre, la intervención de un otro significativo. O sea, este es el recorrido un poco de poder pensar de qué se trata cuando hablamos de desarrollo. Es decir, el desarrollo no es, pongo la metáfora, no es como algo que está plegado y a lo largo que va pasando el tiempo se despliega, ¿no? En psicoanálisis no pensamos el tiempo o la historia de cada uno como si fuese una cronología que se va desplegando, ¿no? Sino que supone una constitución, es decir, supone una operación que se tiene que dar
de tal manera que si eso no se diera, si esa operación no se diera, habría, como decía antes, alguna falla en algo de esa estructura del aparato psíquico, a diferencia de otras cosas que a lo mejor implican ese despliegue, ¿no? Como decir, bueno, ya está algo plegado y lo único que hace falta que en el tiempo se despliegue. Entonces el desarrollo no está mirado de ese lugar, sino mirado de esto que decíamos, la intervención del otro como constituyente. No sé si quedó claro, chicos, díganme si les quedó. Este concepto de desarrollo. Sí, profe, ahí me quedó mejor. Bien, Esa entonces parte como por lo menos. para tener siempre esta mirada que estoy haciendo es del psicoanálisis, ¿no? Por ahí puede haber otras miradas, esta es desde el psicoanálisis. Vamos entonces a ver lo que nos decía Erickson desde la lectura que hace Nelson Bordiñón, ¿no? ¿Ahí están viendo, chicos? Se ve la primera imagen nomás, profe. Va, por lo menos yo veo. Sí, a mí también solamente se ve la primera diapositiva. Bueno, ahí voy de nuevo a ver. Díganme ustedes si a mí me aparece como que apareció. No, No, profe, sigue estando capaz Valencia, la pero primera. todavía no. Esperen que dejo de compartir entonces y vuelvo a compartir. Ahí me parece que va a ser más fácil. ¿Ahí les apareció? No. No sé si a mí sola Ahora no. o... Ahora sí, profe. Ahora sí, listo. A lo mejor demoró un poquito hasta que se cargaba. ¿Lo ven ahí? Entonces ven la diapositiva donde está Erickson, ¿no es cierto? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, ahí este es Erik Erikson. Esta es la edad, el tiempo en que vivió. Murió bastante viejito. Y su desarrollo, bueno, él se fue a Estados Unidos, era judío, así que en el tiempo del nazismo se fue a Estados Unidos y ahí hizo este desarrollo de la teoría psicosocial. Acá dice que el aporte fue, Freud había hecho 5 etapas en el desarrollo psicosexual, ¿no? Que esas 5 etapas era la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, que sería todo lo que ustedes vieron en el video el otro día o leyeron el texto. Así que eso que ustedes vieron, la vivencia de satisfacción, narcisismo y complejo de Edipo, abarcaría esas 3 primeras etapas de Freud. Luego Freud plantea un tiempo de latencia, ¿no? Que es el momento en que esas pulsiones que jugaron fuerte, intensamente en el complejo de Edipo, quedan como por debajo, en estado latente, y luego aparece la adolescencia, ¿no? Que en realidad él le llama pubertad. Freud nunca habla de adolescencia, sino de pubertad. A esas 5, Erickson le agrega otras más, ¿no? Le agrega 3 más. O sea que ahí completarían las 8 de esa etapa psicosocial, ¿no? Por eso acá dice, fíjense, su principal trabajo fue extender los estudios del contexto del psicoanálisis y del desarrollo psicosexual hacia el contexto del desarrollo psicosocial del ciclo de la vida completa de la persona. Y formula, por eso él le da un fuerte importancia al rol del yo. Entonces, como verán, ahí dice que el yo, ¿se acuerdan que el yo era producto del narcisismo? Tiene, dice, como función desarrollar los vínculos entre el individuo y la sociedad, ¿no? Que son necesarios para la adaptación. Podemos hacer una diferencia, Freud nunca habla de adaptación, porque adaptación implica una cuestión más pasiva, pero bueno, estamos ahora dentro de la teoría de Erickson. Y a su vez él dice que las demandas que enfrenta el yo no son constantes a lo largo de la vida, sino las demandas que vienen del mundo externo, ¿no? Hay momentos en la vida que hay más demandas que en otras.
Por ejemplo, al adolescente se le demanda determinada posición, o al niño que tiene que caminar, o al niño que tiene que dejar los pañales, ¿no? Así que hay determinadas demandas y hay otros momentos que son con menos demanda. Y en el tercer aspecto dice que el yo cumple esa función tratando de adaptarse a la realidad, pero a su vez también que va a ser diferente según las sociedades. Acá estaría lo que hablábamos de la producción de subjetividad, ¿no? Es decir, que cada sociedad, desde su cultura, va a demandar diferentes procesos de adaptación. Esto ustedes lo tienen en el texto. Esperen que vieron que en la página 51 del texto ustedes tienen los procesos de organización antropológica, ¿no? Acá dice proceso de organización de los que depende la existencia humana, ¿no? Que se articulan entre sí. Ahí dice complementarios, ¿no? Se articulan entre sí. ¿Lo ubican dónde está eso? Díganme ustedes. Sí, profe. Bien. Sí, profe, sí. Entonces, ¿cuáles son? A ver, los que tienen ahí el texto. Que son 3. Biológico, Muy bien. psíquico, y el otro no lo tengo en la otra página, me parece. Ético-social, creo. Exacto. Exactamente. ¿Y el biológico a qué hace referencia? A los sistemas biológicos como orgánicos y el desarrollo fisiológico. Muy bien. Esto que estábamos diciendo hoy en relación a la maduración, ¿no? Ahí, soma, en griego significa cuerpo, ¿no? Por eso vieron que en el texto dice procesos biológicos y termina diciendo el soma, ¿no? La organización jerárquica de los sistemas biológicos, orgánicos y el desarrollo fisiológico. Eso por un lado, ¿no? Es decir, que hay un desarrollo desde el punto de vista corporal. El otro que tiene que ver con la psiquis. Y acá sí estaría jugando la cuestión del yo, ¿no? Es el proceso psíquico que organiza la experiencia individual mediante la síntesis del yo. Es decir, que el yo es aquel que permite hacer una síntesis de toda la experiencia de vida, ¿no? Vieron que cuando uno dice yo pienso, yo siento esto, eh, ese yo va tratando de hacer una síntesis de eso que nos está sucediendo. Por eso dice que es importante ese yo. A su vez, lo que me está sucediendo desde lo que me demanda el mundo externo y también el mundo interno, ¿no? Mis deseos, por ejemplo, los mandatos. Y por último, el etos, ¿no? Y ahí, ¿qué les parece? ¿Qué dice en relación al etos? Ustedes lo Que tienen. envuelve varias cosas. ¿Cómo? Que envuelve varias cosas como la organización cultural, la ética y la espiritualidad de las personas. Exacto, exactamente. De ahí vendrán nuestros valores, de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, etcétera, ¿no? Que tienen un efecto indudablemente también en nosotros, ¿no? Como decía él, no es lo mismo, las demandas culturales son diferentes según donde hayamos nacido. Si hubiéramos nacido en Oriente, Japón, en China, etcétera, seríamos diferentes en relación a lo que se nos demanda, ¿no? Y acá enuncia lo que él llama el principio epigenético. No sé si buscaron lo que significa epigenético. ¿Alguno buscó por allí? Acá él lo define, ¿no? Pero digo, la palabra, ¿alguno buscó? ¿O la conocían a lo mejor? No, profe, yo no sabía a qué se refería y tampoco se me dio por buscarlo. Bueno, miren, etimológicamente la palabra tiene un prefijo, que es epi, que significa sobre, y genético, que también viene allí génesis o genos, que significa
una nación, también puede ser gente, producción, algo que se engendra, también cualquiera de esos significados. En este caso, fíjense que es el principio sobre algo que se engendra, sería, ¿no? Eso sería etimológicamente lo que significaría principio epigenético. Es decir, que está hablando de esos rasgos que caracterizan a un ser vivo y cómo se va configurando en el curso del desarrollo. Por eso él dice, yo leo lo que tal cual como está, ustedes lo tienen así en el texto, todo ser vivo tiene un plano básico de desarrollo y es a partir de este plano que se agregan las partes, teniendo cada una de ellas su propio tiempo de ascensión, maduración y ejercicio, hasta que todas hayan surgido para formar un todo en funcionamiento. ¿Qué les parece? A ver qué es lo que ustedes comprenden de esta afirmación. Y como que de la primera experiencia después se van sumando. Ay, no sé cómo explicar. Para ver, para que lo pienses bien. Perdón, para. Me faltó una idea de la que dijiste. Entonces, esto que él define como principio epigenético no es solamente en relación a lo biológico, sino también, como ustedes tienen allí en la página 52, este principio se aplica, dice él, a los procesos complementarios de lo biológico, del cuerpo y también de la psiquis, ¿no? Y a su vez, perdón, dije lo mismo, biológico y cuerpo, de lo biológico, de la psiquis y de los procesos sociales de organización. Así que hay algo, dice, hay un plano básico, piénsenlo en la parte biológica. Nosotros venimos con una carga genética, con determinadas funciones, y a partir de eso se va desarrollando, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. Decíamos Claro, que una base que trae. exacto, no es que partimos de la nada, ¿no? Sino que este principio que decíamos, desde el cual se van generando los rasgos que caracterizan a un ser vivo, que se va configurando, decíamos, en el curso del desarrollo, trae algo que tiene que ver con eso básico que dice, ¿no? Que sería un poco lo que yo les decía hoy. Eh, Hay una condición de posibilidad que da la cuestión biológica y después se van agregando, pero vuelvo a esto, no como algo que se despliega, digamos que ya está y se despliega, sino que se va agregando en la medida que están las intervenciones de ese otro, ¿no? Pongo el ejemplo por lo biológico, es decir, un niño trae alguna información acerca de su altura, por ejemplo. Ahora, ese niño, en la medida que se alimente bien, va a poder ir constituyéndose esa altura que traía, pero si la alimentación es precaria, va a haber un efecto de eso, ¿no? Va a tener un efecto de eso. Y así podemos pensar otras características. Lo di en el plano biológico, en el plano psicológico ya lo dije porque sería lo que estuvimos viendo o lo que ustedes estuvieron leyendo la semana pasada. Otra cosa, importante como para poder entender las etapas de Erickson es lo que él denomina las crisis. Vieron que cada una de las etapas se va resolviendo a partir de una crisis. Esa crisis puede ser condición de posibilidad o no, depende cómo se las resuelva. Siempre se va pasando a otra etapa y eso que aparece en la otra etapa eh, complementa a la anterior. No es que cuando uno pasa a la otra etapa pierde lo anterior. Y si hay algo que no se resolvió, bueno, pasará a la etapa siguiente sin esa resolución. Por eso dice, Erickson enfatiza la interrelación entre el yo y las fuerzas sociales que lo afectan. El yo tiene que evolucionar constantemente para enfrentar esas demandas cambiantes de la sociedad. En cada etapa el yo enfrenta nuevas demandas y consecuentemente una nueva crisis emocional emerge. Estas crisis emocionales están conceptualizadas en términos diferenciales. Vieron que
él siempre, cada una de las etapas implica un versus, ¿no? La primera dice confianza versus desconfianza. Es decir, que hay algo que se le demanda a ese yo y el yo algo tiene que hacer con eso. Por eso dice el yo enfrenta nuevas demandas en cada una, es decir, cuando está terminando una etapa, se le va a enfrentar otra nueva demanda y así sucesivamente. Lo pongo en ejemplos. Supónganse, el niño aprende, no sé, a caminar durante el año de vida y después se le va a pedir que deje los pañales y después se le va a pedir que hable. Es decir, se le va demandando cosas a medida que va pasando por esas etapas. Entonces, esa demanda le produce una crisis y tiene que resolver esa crisis. Así que, no, según Erikson, esa constitución que se va haciendo a partir de esos momentos de tensión, ¿no? De crisis. En cada una de las etapas hay una crisis a resolver. Profe. Sí. Pero, Hablan ahí, hablan. Después le pregunto. perdón, ahí es donde hace referencia con esto que usted está explicando a las fuerzas sintónicas y distónicas, ¿no? Exacto, exactamente. Era la misma duda lo que iba a preguntar yo también. Bueno, claro, porque las sintónicas, unas son las positivas y las distónicas serían las negativas, ¿no? Según vieron que cada uno según cómo se resuelve, hay un valor o hay algo negativo que queda. Entonces, acá ustedes tienen así muy resumido, ven que la imagen aparece como si fuesen escaloncitos que se van subiendo, ¿no? Y los versus que van apareciendo en cada una de las etapas, ¿no? Ahora vamos a ver. Y vieron que acá dice aumenta la complejidad. A medida que se va transitando y pasando de una etapa a otra, aparece etapas más complejas. Entonces ahora vamos a ir viendo cada una de ellas así en forma muy, muy resumida, ¿no? ¿Hasta ahí fui clara, chicos, en lo que les decía? Sí, profe. Sí, profe. Bien, estaba mirando algo que no les dije, que aparecía también en la página 52, vieron cuando dice estadio psicosocial. Quería decirles dos cositas. Primero, en algún momento hay una crítica que el autor hace en relación, esto en la página 51 en realidad, hace una crítica en relación a Freud, que dice que Freud no tuvo en cuenta la parte social, y en realidad es una mala lectura que se hace de Freud, porque Freud tiene en cuenta también la parte social. Lo que pasa es que después él lo que hace es poner su mirada en cómo se iba constituyendo el psiquismo, pero como les decía, no es sin ese otro social, ¿no? Siempre hay un otro social que nos constituye, y ese otro social aparece desde la mediación que hacen los que cumplen la función materna y paterna. Así que no está ausente la cuestión de lo social. Y lo otro que aparecía allí en la página 52, dice, los estadios son jerárquicos, al final de la página 52, dice, los estadios son jerárquicos, esto es, integran las cualidades y las limitaciones de los estadios anteriores. El modelo epigenético de Erikson es también un modelo ontogenético. Entonces me quería detener en la palabra ontogenético. Onto viene de ser, ¿no? Y genético, como decíamos recién, puede ser producir, engendrar. Entonces, cuando dice ontogenético, está refiriéndose a cómo se origina, se produce, se engendra el ser, ¿no? El ser de cada uno, sería, ¿no? El desarrollo, lo relativo al desarrollo del ser. Por eso, esto que también yo remarcaba, que estos estadios son jerárquicos, pero a su vez lo anterior queda instalado en lo posterior, no se lo pierde. Cuando uno pasa de un escalón a otro, no pierde el escalón anterior, sería, ¿no? Porque permite también el desarrollo de las estructuras. Y a su vez, como decíamos, va apareciendo una mayor complejidad en cada una de estos escaloncitos, ¿no? Estructuralmente hablando. Entonces, la primera
que ustedes, la primera etapa que ustedes veían ahí, es confianza versus desconfianza. Y ahora díganme ustedes, ¿a qué hace referencia con la confianza? Acá menciona la confianza básica como fuerza fundamental de la primera etapa. Muy bien. ¿Y quién le da esa confianza básica al bebé? Los padres. La mamá, Exacto. Ahí es la que cumple una función sumamente importante porque después va a ingresar el papá, ¿no? Vieron que también lo veíamos eso en Freud. Es decir, que la confianza básica, había otro autor que decía que la mamá le da, este autor es Winnicott, decía que la mamá le da el sentido de que la vida que vale la pena vivir, ¿no? Cuando le puede transmitir esa confianza, también le transmite que la vida vale la pena, más allá de las dificultades que uno puede tener, ¿no? Pero hay algo que se transmite allí. Entonces, vieron que dice la confianza, como decía recién, como fuerza, fíjese, dice fuerza, fundamental de esta etapa, nace de la certeza interior y de la sensación de bienestar en lo físico y en lo psíquico, ¿no? En lo físico sería cuando lo alimenta, cuando le da abrigo, eso sería en lo físico. Pero eso también tiene un efecto en lo psíquico, ¿no? Porque cada vez que lo alimenta, también lo está estructurando psíquicamente. Vieron que a veces cuando se le da el pecho o la mamadera, también la mamá le habla, hace contacto visual, ¿no? Es decir, que eso implica que, así dice, ¿no? Ser recibido, ser amado. Entonces, la alimentación no es solamente algo del orden biológico, sino también con la alimentación también se da amor. Y entonces eso implica que el niño vaya incorporando la confianza en la vida también, ¿no? Si esto no se diera, sería lo que aparece como desconfianza. Y allí que marcaron en la desconfianza. Que se desarrolla cuando no se encuentra respuesta a esas necesidades. Exacto, exactamente, ¿no? Es decir, supónganse que a lo mejor la mamá no lo alimenta bien, pero puede ser que no lo alimenta bien no por el hecho de que no tenga el dinero para alimentarlo, porque, bueno, a lo mejor está angustiada, está con otros conflictos y no puede sostener a ese bebé, ¿no? Entonces, acuérdense que también acá es importante la cuestión del deseo, ¿no? Que no hay, no sé si lo decíamos con ustedes, pero si no lo reitero, que no hay un instinto materno. ¿Lo decíamos con ustedes esto? No, creo que no. Vieron que a veces se habla del instinto materno y en realidad en el ser humano, eso en el plano de los animales existe el instinto materno, pero en el ser humano no. En el ser humano hay en todo caso una construcción del deseo, ¿no? Del deseo materno. Se desea ese hijo y porque se desea se le da un lugar. Pero si eso no se constituyó, si ese deseo no está, es muy difícil que alguien dé un lugar, ¿no? Por eso puede darse esto del abandono, el aislamiento, la separación, porque no aparece el deseo sobre ese niño o esa niña, ¿no? Que no viene dado por naturaleza, no es que porque alguien sea mujer, por naturaleza le es dado el deseo de tener un hijo. Eso estaría, vuelvo, reitero, sería el orden del instinto, que es el orden de lo biológico, y es del orden de los animales, no del ser humano. Entonces, muchas veces no se puede sostener a un niño si no hay un deseo que se constituyó allí, desde ese lugar del deseo, ¿no? Entonces, esto implica que no puede cumplir esa función materna, o no puede cumplir del modo que necesita ese niño o esa niña, y en consecuencia
no estaría transmitiendo ese amor a la vida, como decíamos, ¿no? Winnicott decía que en los primeros meses del primer año, sobre todo de vida, la mamá tenía que estar con una disposición hacia ese niño, hacia las demandas de ese niño. Y después sí tenía que ir, de alguna forma, él decía, frustrándolo, porque si no, lo puede psicotizar, ¿no? Si lo único que desea esa mamá es a ese niño y no puede hacer un corte para desear otra cosa, ahí sí puede ser una cuestión de estructuración psicótica. Pero lo esperable es que lo pueda sostener, ¿no? Y lo esperable es que el niño espera ser sostenido. No espera ser abandonado, espera ser sostenido. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Vamos entonces al otro, que es la autonomía versus la vergüenza y la duda. Y alguien que me diga a ver qué marcó de la autonomía. Y habla de la autonomía física, del aprendizaje. Ajá. ¿Y esa autonomía física tendrá algo que ver con algo de lo psíquico o será solamente una autonomía física? No, también creo que es de lo psíquico, de lo que va aprendiendo en los primeros años de vida, lo que uno le va marcando también. Bien, piensen ustedes que acá estamos, como dice el texto, de los 2 a los 3 años, ¿no? Entonces, hay algunas capacidades que el niño empieza a incorporar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la locomoción, ¿no? Entonces, también aparece el dejar los pañales, que le da mayor autonomía. También aparece la capacidad de hablar, el lenguaje, ¿no? Entonces, eso también le permite nombrar las cosas. Si ya puede decir lo que desea, por ejemplo, o puede ir a buscarlo inclusive, ¿no? Eso que desea. Entonces, de ahí aparece esto de la autonomía. Entonces, vieron que ahí dice, bueno, está lo de la maduración muscular, que permite esto que ustedes muy bien decían. Después el ejercicio de estos aprendizajes se vuelve la fuente ontogenética, ahí aparece esto de la producción del ser para el desarrollo de la autonomía. Dice, esto es la autoexpresión de la libertad física, de locomoción y verbal, bien como la heteronimia, esto es la capacidad de recibir orientación y ayuda de los otros. Heteronimia significa, hetero es diferente, a diferencia de auto que es sí mismo, sería que hay otro que lo orienta para que pueda realizar esto que decíamos, hablar, caminar, dejar los pañales, etc., ¿no? Viene de afuera, ¿no? Viene del otro, que también le va enseñando lo que está bien y lo que está mal. El niño, nadie nace sabiendo lo que está bien y lo que está mal, sino que lo vamos aprendiendo, y acá tiene que ver con lo que decía Erickson, también la cultura, porque lo que está bien y lo que está mal se transmite a partir de la cultura donde estamos insertos. Entonces, esta heteronimia, desde el punto de vista de la orientación, en algún momento va a ser auto también, ¿no? Entonces, por eso dice, es de la capacidad de recibir orientación y ayuda de los otros. Si no está esto, es decir, si no se puede adquirir esta autonomía, aparece la vergüenza y la duda. Les voy sacando algún pedacito, les saqué algún pedacito del texto para que ustedes, para que vayamos viendo pues, qué sería lo más importante, ¿no? Entonces dice, mientras tanto, un exceso de sentimiento de autoconfianza y la pérdida de autocontrol puede hacer surgir la vergüenza y la duda, como imposibilidad de ejercitarse en su desarrollo psicomotor, bueno, entrenamiento higiénico, esto es lo que veíamos, lo de las cuestiones físicas, incapaz e insegura de sí y de sus cualidades y competencias. Así que vieron que dice, bueno, puede ser que haya un obstáculo para esa autonomía, y ese obstáculo podría ser que los padres hagan todo por el niño o la niña. No le dejen hacer nada porque tienen miedo de eso, que se caiga, que
alguna de estas cuestiones, ¿no? Y otra podría ser que hay como un exceso de autoconfianza, entonces por ahí ese exceso muchas veces le juega en contra, ¿no? Y le aparece la sensación de que no va a poder hacer algo. Entonces, ante el hecho de que le pidan hacer algo, va a sentir esa vergüenza o esa duda. Vieron que la vergüenza es ese sentimiento que solemos sentir cuando por ahí queremos hacer algo, pero por ahí nos aparece la duda acerca de si lo que vamos a decir está bien, qué va a pensar el otro en relación a lo que decimos. Entonces, por ahí en lugar de tener la iniciativa de poder decir algo, por ahí nos lo guardamos. Entonces, esto, cuando alguien tiene una vergüenza excesiva, que inclusive lo inhibe para determinadas acciones, tiene que ver con algo que no resolvió, según Erickson, en esta etapa. ¿Vamos a la otra? Profe, una duda antes. Sí, dale, por favor. En esta etapa sí aparece el padre también, Sí, más que la madre. muy bien, acá yo me había olvidado de eso, gracias por traerlo, porque acá aparece como importante la función paterna, exactamente, ¿no? Como importante la intervención del padre, ¿no? Acuérdense, esto también lo reitero, que siempre en el psicoanálisis hablamos de funciones maternas y paternas. Esto significa que no está ligado ni a la cuestión biológica, es decir, que pueden ser padres adoptivos, puede ser un abuelo, una abuela, tío, etcétera, que cumplen esa función, ya sea porque están ausentes los papás, ya sea porque hoy como decíamos, porque no pueden hacerlo, por determinados motivos. Pero lo importante es que haya alguien que cumpla esa función. Y también que no está ligado al género, es decir, muchas veces los papás cumplen función materna y viceversa, ¿no? Las mamás cumplen también función paterna. Claro, sí, sí. No necesariamente está ligado al género, si bien por lo general por ahí identificamos que la función materna la hace una mujer y paterna el papá, un varón, pero eso no significa que necesariamente, porque son funciones. Y como toda función, está más allá del género y más allá también de lo biológico en relación a quién engendró a ese niño o a esa niña, ¿no? Entonces, la tercera es iniciativa versus culpa y miedo. Y ahí, díganme ustedes iniciativa, ¿qué sería? ¿Qué es? Va. Acá estaríamos para ubicarlos en relación al texto de la semana pasada dentro de lo que sería el complejo de Edipo, ¿no? Porque estamos hablando de los 3 a los 5 años. Acá es donde el niño como que descubre su propio cuerpo y empieza como a observarse a él mismo y a los demás. Exacto. Por eso acá aparece esto de la dimensión psicosexual, ¿no? Que dice de la edad preescolar, corresponde al descubrimiento, muy bien lo que vos decías, ¿no? De lo masculino y lo femenino, las diferencias anatómicas que hay entre lo femenino y lo masculino, y a su vez, bueno, va perfeccionando otras adquisiciones de la etapa anterior, como el andar, el lenguaje, y también, bueno, acá habla de la identidad de género, esto que decíamos del complejo de Edipo, aparece ya un aprendizaje un poquito más complejo, ¿no? Porque ya se está llegando a los 5 años, donde los chicos ya van aprendiendo a leer y escribir, se van alfabetizando, y también hay dice, y afectivo en cuanto pueden expresar sus sentimientos, de otra forma, no es que antes no lo expresaban. Pero fíjense que la iniciativa implica esta capacidad de poder hacer algo que salga de sí mismo. Y esto tiene que ver con el hecho, si ustedes se ponen a pensar, si se va resolviendo bien las etapas, un niño que tiene confianza en sí mismo va a poder tener autonomía, y si tiene autonomía va a poder tener iniciativa. En cambio, un niño que tiene desconfianza va a tener también una excesiva vergüenza y duda,
y a su vez va a aparecer la culpa y el miedo, ¿no? En esto de la parte distónica sería, ¿no? Y entonces fíjense que dice que esta culpa nace de ese fracaso, ¿no? En relación al aprendizaje y el miedo de enfrentarse a los otros en el aprendizaje. Por eso siempre es importante que ante la iniciativa de los niños, los papás puedan orientarla, pero puedan aceptar esa iniciativa. Vieron que esto que les decía, que muchas veces, porque a veces hay demasiado miedo de los padres de que algo les suceda, hacen las cosas por ello, ¿no? O supónganse cuando se dan los juegos, vieron los distintos juegos que se pueden ir realizando con los niños, muchas veces lo dejan ganar siempre. Bueno, no vas a que se frustre si pierde. Y en realidad también tiene que aprender el niño tiene que aprender a que uno pierde a veces, ¿no? Y entonces no es solamente le dejo ganar, ¿no? Porque cuando alguien le deja ganar, el niño después se da cuenta de eso y por lo tanto es como lo que le está diciendo, vos no vas a poder hacer algo. Estoy dejando ganar porque vos no podés. En cambio, esta cuestión de ganar y perder implica que, bueno, a veces se gana, a veces se pierde, pero que se puede ganar, pero para ganar también hay que hacer ciertas estrategias, ¿no? En el juego. Y que el niño y la niña lo puede hacer, puede construir esas estrategias. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos entonces a la otra. Acá estaríamos, para que se ubiquen, así como decía en la otra etapa, la etapa de la salita de 3, la salita de 4 o el preescolar. Acá estaríamos toda la parte de la primaria. Y coincidiría con lo que Freud llama la etapa de latencia. Entonces aparece industria o laboriosidad y el versus es inferioridad. Y allí cuéntenme ustedes que tomen la iniciativa, como decía él. ¿A qué hace referencia con industria? Laboriosidad viene de labor, ¿no? De trabajo, y industria de producción. Profe, me repite la pregunta, justo me levanté a prender la luz. Esto que pudieron, si llegaron hasta, a lo mejor no llegaron, porque por ahí leyeron una parte del texto y a lo mejor no llegaron hasta acá, hasta esta parte, pero si leyeron el texto, ¿a qué hace referencia Erickson con industria o laboriosidad? Ahí es cuando el niño como se quiere o aprender la tecnología para su desarrollo Ajá, cognitivo, no me acuerdo qué más decía, bien, la iniciación científica. muy bien. Que vieron que los chicos allí lo que decías vos, ¿no? Vieron que los chicos en la primaria tienen como mucho deseo de aprender y se entusiasman, investigan y preguntan por qué es esto, por qué lo otro. Eh, Hay algo de eso que los conecta con el aprendizaje. Después a lo mejor en la adolescencia algunas de estas cosas disminuyen, pero tiene ese sentido de producción. Entonces, esto sería la parte positiva, ¿no? Pero piensen, reitero de nuevo lo que veníamos diciendo, si se da esta cuestión de la confianza, de la autonomía, de la iniciativa, son tres instancias importantísimas para poder aprender, ¿no? Porque aprende aquel que confía en sí mismo, aquel que puede autónomamente buscar, aquel que puede de alguna forma tener la iniciativa para preguntar si no sabe. Entonces se da esta producción en esta instancia de aprendizaje. Y dice, bueno, para la formación del futuro profesional, la productividad y la creatividad. Los chicos son muy creativos generalmente, ¿no? Después, a veces la escuela o los adultos muchas veces no le dejamos volar esa creatividad, ¿no? Y en caso contrario, en el caso de que no pueda, que
que haya algún obstáculo para ese aprendizaje, aparece la inferioridad, que sería, dice el texto, ¿no? Sentimiento de inadecuación o de inferioridad existencial, sentimiento de incapacidad en el aprendizaje cognitivo, comportamental y productividad, ¿no? Son esos chicos que piensan que no pueden, ¿no? Dicen, yo no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, y en realidad no es que no puedan, pero están desde como no pudiendo resolver este conflicto, ¿no? Que por lo general tiene que ver con haber resuelto algunos conflictos anteriores, esto que decíamos. Como la falta de confianza. Claro, exacto. O esto que decíamos, tanta vergüenza que lo inhibe, porque estamos diciendo que la vergüenza sea algo negativo, porque Freud lo pone como, en esta etapa Freud pone los diques de las pulsiones, que serían la vergüenza, el asco, dice él, que son diques que permiten que la pulsión tenga una orientación. No está hablando en este caso de esta vergüenza, ¿no? Sino que de esta vergüenza que inhibe, ¿no? Que no permite darse cuenta de que se puede, no que no tenga el potencial, sino que está inhibido ese potencial. El próximo, el estadio número 5, ya estamos en la adolescencia propiamente dicha, y Erikson la ve, o el conflicto que dice Erikson es entre la identidad versus la confusión de roles. Así que en la adolescencia se vuelve a la pregunta de quién soy yo. Así que se vuelve como a una relectura, si ustedes quieren, de esa historia infantil. Y las respuestas que se dieron durante la etapa de la niñez, ahora ya no sirven. Hay que dar nuevas respuestas. Y entonces hay que pensar, bueno, de qué se trata ese yo. Por eso habla de la identidad. Y bueno, abro un poquito como a ver qué pudieron ver de esto de la identidad. Después, la semana que viene lo vamos a profundizar a esta etapa de la adolescencia. Pero cuéntenme ustedes a ver qué es lo que pudieron ver. Tiene varios aspectos. Ah, perdón. Tiene varios aspectos, creo que dijiste, ¿no? Sí, pero interrumpí a alguien, no sé a quién. Tranqui, habla primero, después digo yo. Yo no lo estoy viendo ahora porque estoy en la compartida, no los veo. Los escucho, a ver. Sí, no, decía eso, como que tiene varios aspectos. La identidad. Sí. Bien. Yo acá les pongo los aspectos, que quedó la letra media chiquitita, pero ustedes tienen allí, dice, una identidad psicosexual, ¿no? Por el ejercicio del sentimiento de confianza y lealtad, con quien puedan compartir amor como compañero de vida, es decir, que hay una identidad psicosexual que permite el deseo hacia el otro. Una identificación ideológica, dice, ¿no? Que implica, ideológico viene de conjunto de ideas, en este caso sería un sistema de valores, puede ser también de un sistema religioso, de un sistema político, desde el cual se adhiera. La identidad psicosocial, ¿no? Que tiene que ver con el compromiso social que los adolescentes van teniendo. Vieron que a veces se van adhiriendo, bueno, hoy se los ve mucho con la cuestión ecológica, por ejemplo, o con las cuestiones de género, es decir, y que por ahí se van identificando con esas protestas o muchas veces con esa lucha, ese compromiso, ¿no? Por transformar algo. La identidad profesional, bueno, que hace referencia a aquel proyecto de vida en relación a un lugar en la sociedad desde la profesión. Y después dice la identidad cultural religiosa, en la que dice, eso consolida su experiencia cultural y religiosa, además de fortalecer el sentido espiritual de la vida. También acá aparece lo espiritual no siempre está ligado a una religión en concreto, ¿no? También se puede tener una espiritualidad
que no necesariamente adhiera a prácticas religiosas, sino que la espiritualidad implica ir más allá de la materialidad de las cosas. Entonces, en el caso de Erickson va poniendo distintos aspectos dentro de esa construcción de la identidad. Si no se diera esto, dice Erickson, se da una confusión de roles. Es decir, no se sabe quién soy, no sé a qué adherirme, qué es lo que quisiera hacer, que muchas veces esto está dado porque no se puede resolver el conflicto, muchas veces porque está demasiado demandado por las expectativas de los otros, de lo que el otro quiere que uno sea. Muchas veces esa confusión de roles puede tener varias causas. La etapa siguiente, que ya de acá serían las que en teoría Freud no teorizó, estaríamos dentro de lo que podríamos llamar la juventud, ¿no? Lo que hoy podríamos llamar la juventud. La adolescencia acá la pone hasta los 20 años y dice que algunos teóricos dicen, quizás podríamos decir 23, 24 años, pero acá estaríamos dentro de lo que se llama el joven adulto y sería entre los 20 y los 30 años. Y dice intimidad versus aislamiento. ¿Y ahí qué les parece, chicos? ¿Qué es lo que tomaron de esa etapa? Acá se menciona la madurez psicosexual, la genitalidad, al sexo en sí descubierto. Ajá, a ver cómo sería esto del sexo así. Porque la genitalidad la tendríamos ya en la etapa anterior, si lo pensamos, ¿no? Acá, ¿qué habría? Como una definición. Sí, pero no como una, bueno, sí, podría ser como una elección de objeto de amor, que también se puede ir dando en la adolescencia, pero más tiende a la cuestión del compromiso. Es decir, de poder estar con otro desde un compromiso de elección. Por ahí el adolescente a lo mejor va y viene en las relaciones. En cambio acá aparece esta cuestión de ya posicionarse con una elección que le implica un compromiso y por lo tanto una responsabilidad. Por eso habla de la intimidad, en el sentido de poder tener algo con otro. Por eso ahí fíjense que aparece por un lado el amor, dice, la intimidad es la fuerza sintónica que lleva al joven adulto a confiar en alguien como compañero en el amor y en el trabajo, integrarse en aspiraciones sociales concretas y desarrollar la fuerza ética necesaria para ser fiel a esos lazos, al mismo tiempo que impone sacrificio y compromiso significativo. Ustedes piensen que esto lo está teorizando por allá por la década del 60. Si lo traemos a hoy, podríamos decir que este compromiso y esto se da más en la década de los 30 para adelante, hoy en día. ¿Qué les parece? Ustedes que son jóvenes. Ese compromiso con el otro desde afectivo, desde el amor, de pareja, etcétera, ¿se da entre los 20 o 30 o ahora se da más entre los 30 y algo más? Díganme ustedes, a ver. A mí particularmente se me dio entre los 20 y los 30, Ajá. pero sí, hoy se ve más como que por ahí el proyecto de ahora tienen otros proyectos y luego la formalización de lo que es matrimonio y pareja. Uh-huh. Otros proyectos que sería, por ejemplo, el terminar de estudiar, ese tipo de proyecto, ¿te referís? Sí, que por ahí va, por ahí una cierta edad ahora no están en busca de lo que es un matrimonio en sí, algo consolidado entre los 20 y los 30 en estos momentos. Sí. En esto que se ve que se fue como, antes a lo mejor a los 25, más o menos como promedio lo pongo, quizás ya había alguien que formaba pareja, que tenía hijos, proyectaba hijos, etc. Ahora vemos que como que
se van como alargando las etapas, se podría decir. La adolescencia se alargó un poco más y esta se fue alargando un poco más, ¿no? ¿Y los otros qué dicen? A ver. Para mí igual, profe, ahora como que no es que no es una necesidad, pero como que hay otras cosas adelante. Esto tiene que ver con los tiempos históricos, ¿no? Que no es ni mejor ni peor, es diferente. Diferente porque, bueno, son otras generaciones donde va Claro, como que apareciendo. otras prioridades. ¿Cómo? Como que hay otras prioridades. Sí, y hay otros deseos, vieron que por allí también está el hecho de, bueno, antes a lo mejor de formalizar, tener más libertades, o esto, terminar de estudiar y después recién a lo mejor formalizar, no porque no haya a lo mejor ya un compromiso de pareja, pero esto de a lo mejor formalizar más, con lo cual no digo formalizar en este sentido, no digo lo que puede ser en papeles, sino formalizar el hecho de una convivencia, de con mayor compromiso, etcétera, ¿no? Lo que aparece acá dice que si no se logra hacer eso, ¿no? Este compromiso, aparece el aislamiento, ¿no? Donde dice que habla de aislamiento afectivo, el distanciamiento o la exclusividad que se expresa con el individualismo y egocentrismo sexual y psicosocial, individual o los dos. Así que muchas veces cuando dice exclusividad se expresa el individualismo y egocentrismo sexual tiene que ver con aquel que impone que para estar con una pareja tiene que ser exclusivo. Vieron que a veces esto, no tenés que tener amigos, amigas, la única exclusividad soy yo. Entonces, o es el aislamiento afectivo que no lo permite poder tener vínculo, o bien puede ser esto, ¿no? Hago vínculo siempre y cuando yo sea el exclusivo del otro. Y la otra etapa, que sería la del adulto, propiamente dicha, sería generatividad versus estancamiento. Acá traigo algo que Freud decía. Freud decía que cuando alguna vez le preguntaron a Freud qué significaba ser una persona madura, y él le dijo tener la capacidad de amar y trabajar. Así de simple lo dijo. Así de simple lo dijo, pero así de complejo es, ¿no? Es decir, que es la capacidad para poder salir de uno mismo, porque amar significa eso, ¿no? Que uno pueda encontrarse con otro desde lo que el otro es, no desde lo que uno le impone al otro que sea. Y trabajar también significa eso, porque trabajar es siempre hacer algo para el otro. No sabemos qué otro, pero acá en la generatividad implica poder ir más allá de ese círculo familiar del cual uno está. Vieron que acá dice, la prevalencia del modo psicosexual es la cualidad de la generatividad, que es fundamentalmente el cuidado y la inversión en la formación y la educación de las nuevas generaciones, de los propios hijos, los hijos de los otros y de la sociedad. Es decir, que en esta etapa, que está entre los 30 y los 50 años, ya no es solamente hago algo para mi círculo íntimo, sino hago algo para dejar socialmente. Así que algo que las otras generaciones se puedan beneficiar. Y por eso es amar y trabajar, ¿no? En este sentido de también de generar en esto del pensamiento, más allá de que uno ya no esté, hay algo que se puede dejar. Si ustedes piensan, nosotros todas las generaciones, hemos disfrutado de muchas cosas que han hecho otros. Y es más, por ahí hay inventos que han hecho otros que los otros ni lo disfrutaron, pero lo dejaron y nosotros, las otras generaciones venideras, pudimos disfrutar de esas invenciones que han hecho otros. Y esto significa esta cuestión de la generatividad, ¿no? Generar cosas. Y no, como a veces pasa que en nuestra sociedad, que muchas veces se destruyen cosas, ¿no? Se destruye la tierra, sin importar que va a venir otra generación que va a necesitar
la tierra y entonces se la incendia o se talan los árboles en forma indiscriminada. Bueno, eso no sería generatividad, sería producir dinero no importa cómo. Y el estancamiento sería esto que decía, sería todo lo contrario, ¿no? Cuando la persona piensa que no puede dejar nada ni dar nada para otro. Ahí lo expresaba, dice, el estancamiento representa una regresión psicosocial y la necesidad obsesiva de pseudo-intimidad, acompañada de sentimientos de infecundidad personal y social. Sentimiento percibido en la incapacidad de generar implica quedarse encerrado en sí mismo. Y vieron que ahí dice como una regresión psicosocial, porque sería como regresar a otras etapas de la vida donde el estar encerrado en sí mismo implicaba un proceso psíquico, ¿no? Como a veces le pasa a los adolescentes que por ahí están encerrados en sí mismos, no porque sean egoístas, sino porque están viendo cómo hacen con sus propios conflictos. Entonces, en esta etapa sería una regresión. Y la última dice integridad versus desespero. Acá tendríamos ya lo que hoy llamaríamos, bueno, lo que siempre se ha llamado la vejez. Si bien acá en el texto, debido al tiempo en que está escrito, se lo pone a los 50 años, ¿no? ¿Y ustedes en qué edad la pondrían hoy a la vejez? O 70 capaz. Sí, más o menos, exacto. Vieron que este, las expectativas de vida han aumentado, entonces por allí hoy ya no se dice que una persona de 50 años esté vieja, ¿no? Por ahí puede decir un adulto mayor o lo que sea, pero no se le dice la vejez como tal, propiamente dicha por lo que solo entendemos por vejez, sino que las ubicamos más cerca de los 70. Entonces acá habla de la integridad, ¿no? Es decir, la capacidad de una persona de poder mirar hacia atrás el recorrido que hizo de su vida y poder sentir que ese recorrido fue un recorrido interesante, podríamos decir, ¿no? Que pudo hacer cosas, que pudo hacer cosas por los otros, que pudo hacer cosas para sí mismo, para su familia, pero también esos otros que decíamos, ¿no? Por eso es una integridad, es decir, que todo lo que fue haciendo lo puede integrar, porque cuando mira para atrás o cuando se ubica en la edad, tiene más recorrido de vida que por recorrer. Entonces, si la persona ve que o se siente como que no ha hecho nada, ahí viene el desespero, ¿no? Porque ya no hay tanto tiempo para recuperar lo que no se hizo. Entonces, por eso esta integridad, él la dice sí, ¿no? Dice la palabra que mejor expresa este momento es integridad, que significa, fíjese que ahí también pones varios ítems, ¿no? La aceptación de sí, de su historia personal, de su proceso psicosexual y psicosocial, la integración emocional de la confianza, de la autonomía y demás fuerzas sintónicas, la vivencia del amor universal como experiencia que resume su vida y su trabajo, una convicción de su propio estilo e historia de vida como contribución significativa a la humanidad, una confianza en sí y nosotros, especialmente en las nuevas generaciones, las cuales se sienten tranquilas para presentarse como modelo de vida vivida y por la muerte que tiene que enfrentar. Ven que aparece como sintetizando, para usar otra palabra, todo lo que es su historia. Si bien todavía hay algo por delante, no es que ahí se terminó la vida, pero hay menos, como le decía, menos para recorrer que lo recorrido. Entonces, cuando una persona se siente que no ha podido hacer todas estas contribuciones, ahí aparece la desesperanza, sería, ¿no? Entonces dice, la falta o la pérdida de esa integración o de sus elementos se manifiestan con el sentimiento de desespero o desesperanza, porque ya hay poco para poder hacer en medio de lo que se hizo. Bueno, este era un poquito el recorrido dejo de compartir, así los veo.
Este era un poco el recorrido de las etapas. Y ahora abro para ver si hay alguna pregunta, algo que puedan aportar.